Bueno, y el tema que les hablaré hoy será el de rechazo de los trasplantes de la materia patología. Mi nombre es Eric Nava. El rechazo. El rechazo es uno de los principales obstáculos para realizar unos trasplantes. Este se da porque el sistema inmunitario del receptor lo reconoce al injerto como un extraño y lo ataca. Los injertos intercambiados entre el sujeto de la misma especie se denomina aloinjertos. Y ahora en reconocimiento y rechazo de aloinjertos, las principales diferencias antigénicas entre un donante y un receptor que dan lugar al rechazo son las diferencias en los alelos del antígeno leucocito humano HLA. Se reconocen dos vías de reconocimiento. Ambas conducen a la activación de los linfocitos TCD8 que evolucionan a LTC y de los linfocitos TCD4 que se convierten en células efectoras productoras de citocinas. En el reconocimiento directo, los antígenos del injerto son presentados directamente a los linfocitos T del receptor por la CPA del injerto. Y en el reconocimiento indirecto, las CPA del huésped captan los antígenos del injerto, los procesan y los presentan a los linfocitos T del huésped. En la vía directa puede ser más importante para el rechazo agudo mediado por LTC, y la vía indirecta puede desempeñar un papel mayor en el rechazo crónico. Bueno, y también en los trasplantes la respuesta inmunitaria a los aloinjertos son más fuertes que en las respuestas a los microorganismos patógenos. Esto porque los linfocitos T que pueden reconocer antígenos extraños a un injerto es mucho mayor que la frecuencia de linfocitos T específicos frente a cualquier microbio. Bueno, y ahora en mecanismos de rechazo de injerto se clasifican en tres: hiperagudo, agudo y crónico. En rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo tiene lugar en los primeros minutos de haber realizado el trasplante. Esto se da por la acción de anticuerpos preexistentes en la circulación del receptor. Este rechazo se produce por la activación de complemento. Los anticuerpos involucrados pueden ser de clase IgM o de clase IgG preformados. Esto se da inmediatamente después de implantarse el injerto y restaurar el flujo sanguíneo. Los anticuerpos se unen a antígenos encontrados que se encuentran en el endotelio del injerto y activan el complemento y el sistema de coagulación, lo que lleva a la lesión endotelial, la formación de trombos y la necrosis, como se muestra en la imagen. Esto es muy poco frecuente que pase al rechazo hiperagudo, porque antes de eso se hace una prueba cruzada al donante y al receptor. Y era el rechazo agudo. El rechazo agudo es la principal causa de fracaso temprano del injerto. Se produce días o semanas después del trasplante. El rechazo agudo está mediado por linfocitos T y anticuerpos que son activados por los aloantígenos presentes en el injerto. Se divide en dos tipos: en rechazo celular agudo y en rechazo agudo mediado por anticuerpos. En el rechazo celular agudo, los linfocitos LTC CD8 pueden destruir directamente las células del injerto, o los linfocitos CD4 secretar citocinas e inducir la inflamación que daña el injerto. En el rechazo agudo mediado por anticuerpos, los anticuerpos se unen al endotelio vascular y activan al complemento a través de la vía clásica. Y por último, el rechazo crónico. El rechazo crónico ocurre meses o años después de realizar el trasplante, caracterizado por pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado. Se manifiesta en forma de una fibrosis y engrosamiento de las paredes vasculares. Tiene intervención de citocinas que estimulan los fibroblastos. Los aloanticuerpos también contribuyen al rechazo crónico. Vamos a hablar acerca de métodos para aumentar la supervivencia del injerto. Uno de los métodos sería que el alelo antígeno leucocito humano, polimorfos compatibles entre donante y receptor. Esto porque las moléculas de antígeno leucocito humano son las principales dianas en el rechazo de los trasplantes. Esto, con una mejor compatibilidad entre donante y receptor, mejora la supervivencia del injerto. Otro método también sería la terapia inmunodepresora.
En el momento actual se usan fármacos como la ciclosporina, el fármaco relacionado FK506, el micofenolato, la rapamicina, la azatioprina, los corticosteroides. Son fármacos que se usan actualmente para la terapia inmunodepresora. El último método sería impedir que los LT del receptor reciban señales estimuladoras de células dendríticas. Y ahora hablaremos acerca de trasplante de células hematopoyéticas. Esto se puede usar para el tratamiento de neoplasias malignas hematológicas, algunos cánceres no hematológicos, anemias aplásicas, talasemias y algunos estados de inmunodeficiencia. Para estas enfermedades que requieren trasplante de médula ósea, se irradia al receptor para destruir el sistema inmunitario y en ocasiones las células cancerosas y crear un lecho para el injerto. Hay dos problemas que son exclusivos del trasplante de médula ósea, y estos son la enfermedad del injerto contra el huésped y la inmunodeficiencia. Hablaremos de la enfermedad del injerto contra el huésped. En la enfermedad del injerto contra el huésped ocurre cuando se trasplantan células con competencia inmunitaria o sus precursores a receptores con un sistema inmunitario deteriorado, y las células transferidas reconocen a los antígenos en el huésped y atacan a sus tejidos. Esto se puede ver más frecuente en el marco de trasplante de células madre hematopoyéticas. Existen dos tipos de enfermedad, que es la enfermedad del injerto contra el huésped aguda y la enfermedad del injerto contra el huésped crónica. En la enfermedad del injerto contra el huésped aguda se produce de un plazo de días a semanas después de un trasplante de médula ósea halogénica, aunque puede estar afectado cualquier órgano. Las principales manifestaciones clínicas se deben a la afectación del sistema inmunitario y de los epitelios de la piel, el hígado y el intestino. Ahora, en la enfermedad del injerto contra el huésped crónica, esto sea después del síndrome agudo o puede aparecer de forma insidiosa. Estos pacientes tienen una lesión cutánea extensa con destrucción de los anexos cutáneos y fibrosis de la dermis. Los cambios pueden recordar a la esclerosis sistémica. Bueno, y ahora por último hablaremos de inmunodeficiencias en los trasplantes. Bueno, estas son a menudo de duración prolongada en los receptores de trasplante de células madre hematopoyéticas. Entre las muchas de las razones de este deterioro está la lenta reconstrucción del sistema inmunitario adaptativo. Por esta razón es que son proclives a sufrir varias infecciones, ya que su sistema inmunitario es muy lento en reconstruirse.